Estamos en la sesión 35 de Romanos y tenemos la pretensión de estudiar hoy todo el capítulo 11. El capítulo 9, 10 y 11 son un paréntesis en la carta a los romanos de parte de Pablo para hacer un estudio propio que les envía en la carta a los romanos, que es lo que estamos estudiando acerca de su pueblo, acerca de los judíos. Y hoy vamos a ver la última parte de ese estudio que Pablo hace, y van a ver otra vez notas así muy emocionales, muy personales, pero también muy teológicas acerca de los hebreos. Bueno, pero como en todas las ocasiones, vamos a hacer un breve recuento acerca de la sesión anterior. Vimos que frente a la sencillez, la profundidad que es el Evangelio de Jesús, ha habido tendencias para tergiversarlo, para distorsionarlo, para crear nuestro propio Evangelio. Hablo como humano, porque es tan sencillo este Evangelio de Jesús que nos olvidamos que en esa sencillez está la profundidad del conocimiento de Dios y está el poder de Dios para hacerlo un simple instrumento en sus manos para transformarnos y convertirnos. Cristo solamente estableció dos condiciones para que entres a su reino. Uno, que te arrepientas y que lo hagas de todo corazón, para que lo hagas creyendo en tu corazón. Porque si lo haces de manera hipócrita y de labios para afuera, pues simplemente estas confesiones de arrepentimiento y fe no tienen validez. Entonces, sí es muy sencillo, pero también es profundo y es el poder de Dios lo que tiene en su trasfondo. Lo subyacente en esa sencillez es el poder de Dios. ¿Y cuál es la segunda condición? Creer en el Evangelio. Esto está en Marcos 1:15. Y en otras partes, cuando Pablo habló en Éfeso, estaba hablando con los de Éfeso, les dijo arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Es más o menos lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las dos grandes desviaciones? Una es el legalismo. Ese constituye la creencia de que no, hay que creer en Cristo, pero le debo de agregar el cumplimiento de la ley ceremonial en el caso de los judíos, y en el caso de otras religiones le debo de agregar a este sencillísimo evangelio, le debo de agregar que tú observes las tradiciones y otros mandamientos de hombres. Y entonces sí serás salvo, si es bueno que tengas fe en Cristo, pero agrégale la ley ceremonial, las tradiciones y otros mandamientos de hombres, y entonces serás salvo. Bueno, esta gran desviación que nada tiene que ver con la sencillez del Evangelio de Jesús, le podemos denominar legalismo. Pero hay otro que también vimos de manera sucinta, sintética, resumida, porque no podemos hacerlo de otra manera, aunque pudiéramos hacerlo. Otro es el liberalismo. Es profesar que Dios es solamente amor. Es la mitad, porque eso es la mitad de lo que Dios dice en su palabra que es. Aparte de amor, misericordia, bondad, por supuesto que son atributos esenciales de nuestro Dios. Su naturaleza es el amor. Pero también la palabra dice que es justo y que es santo
Y en realidad, la ocasión en que la Biblia dice 3 veces es santo, santo, santo. Está en Isaías y está en Apocalipsis, en 2 ocasiones. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar esta triple mención. Sin embargo, sí dijimos en 1 Corintios 13 dice que entre la fe, la esperanza y el amor, lo que tiene preeminencia es el amor. Bueno, este liberalismo, aparte de que ve solamente una mitad de lo que es Dios, también dice que la gracia se te puede dar sin arrepentimiento. O sea, le quito esto a lo que Jesús dijo. Y que también Pablo dijo, de todas maneras se lo quito. Gracia, gracia. Atrae a hombres sin pecado este Dios a un reino sin juicio a través de ministrar a un Cristo sin cruz. La cruz es la autonegación de nosotros mismos. Poner como prioridad a Dios en nuestra vida siempre es un sacrificio, porque estamos hechos de una carne para la egolatría. Estamos hechos de una carne para anhelar ser nuestro propio Dios. No rendir cuentas a algo externo ni estar sujeto a nada. Esa es la tendencia natural de nuestro ser. Y la autonegación es siempre una cruz. Por eso dijo Jesús: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Primero dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces sí es eso lo que caracteriza al Evangelio de Jesús. Y estas son desviaciones humanas hechas por distintos intereses, ya sea de poder, de dinero, de hegemonía, de dominio, de control, de manipulación. El problema es que no hay salvos, ni entre los legalistas ni entre los liberales. Lo único que salva es el Evangelio, así como está, en esta sencillez tan escalofriante, es donde está la salvación de Cristo. Bueno, y aquí está una síntesis. Dice que los dioses de nuestros días son la diversión y el entretenimiento. En los mensajes de muchos pastores se predica pues solo el enfoque de las bendiciones y la gracia, mientras descuidan la evangelización. Una cosa es hablar del Evangelio y otra cosa es predicar el Evangelio. Y también se descuida el costo del discipulado. Cristo estableció estándares claros acerca de quiénes son los que son sus discípulos, y no hay manera en que puedas tú encontrar un camino fácil porque se te ocurra o porque quieras torcer la escritura o posponer. Yo por ahí asistí a una congregación a donde cuando estábamos viendo textos de esos que son difíciles, al instante había alguien que decía: no, pero eso es para después. ¿Para después de qué? ¿Para después de qué? No hay respuestas claras. No hay manera de postergar. Toda persona que es genuinamente salva es un discípulo de Jesús. Los demás son simuladores. Los demás son cristianos culturales. Pero alguien que es auténticamente salvo es implícitamente discípulo del Señor. Estamos llamados a seguir. Bueno, Dios no nos ha llamado a ser divertidos y entretenidos, sino fieles, y que demos frutos espirituales.
Él quiere transformar nuestras vidas llenas de egoísmo, de vanidad y orgullo por Él. Él es nuestra porción. Es difícil entenderlo. Mi chiquito, que ya tiene unos meses de convertido, todavía creo que no entiende que nuestra porción es el Señor. El disfrute, la satisfacción, la plenitud de la vida es estar abrazado a tu Salvador. Es estar bajo los pies de Cristo. Esa es el descubrimiento. Entonces, quiere quitarnos esas vidas. Esa es la cruz. Pero que tienen que ver con la muerte de tu egoísmo, de tu orgullo espiritual, para que puedas renacer a los valores del reino, donde hay justicia. La justicia es Cristo. Nosotros no tenemos obras para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, pero por eso vino el Salvador, para redimirnos, para rescatarnos en ese trance. Y entonces el nuevo nacimiento tiene que ver con la justicia, con la paz. La paz verdadera es estar reconciliado con tu Creador. Y el gozo, porque hay alegría y gozo en todas las ocasiones que Dios nos despierta. Aquí hemos estado analizando con otras personas de las que vienen aquí, que no hay que hablar de siempre. Queremos que nos des comida siempre, sino que nos conformemos con lo que dice la palabra. La palabra dice que las misericordias se renuevan cada día, cada día. Y cada día tiene su propio afán. Esa es la bondad de Dios, constante, fiel y renovada. Todos los días se renueva. Eso dice y eso es. El poder de Dios le sobra para hacer eso en tu vida. Cristo destacó claramente, aquí está lo que adelanté, el costo del discipulado. Y no hay una invención moderna que lo haga más fácil o postergable, que lo mandemos para después. Solo hay un camino hacia la madurez espiritual, y es pagando el costo del discipulado. ¿Qué es este? Porque si Dios dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, es porque su yugo es más fácil de llevar que el estrés del mundo, que la ansiedad del mundo, que la avaricia del mundo. Entonces, la carga, por supuesto que es un yugo. Estar uncido es un yugo, pero Jesús nos enseñó, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, aun cuando eso es bíblicamente, bueno, para nuestra carne resulta un poco costoso eso del discipulado, porque dice, niégate y lleva a la cruz tu egoísmo, tu vanidad, crucifícalo ahí también. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. Pero esa que está bíblicamente, poéticamente dicho, cuando se traslada y se aplica a la vida, ahí implica autodisciplina, un determinado costo. A eso se refieren esos versos. Bueno, y estos son los dos últimos versos que vimos del capítulo 10. Dice, se los leo porque inmediatamente entramos al 11. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los gentiles. Dice, fui hallado de los que no me buscaban.
Me manifesté a los que no preguntaban por mí, ni siquiera eran pueblo mío. No eran judíos, no eran hebreos. Por ellos fui hallado. A ellos me manifesté. ¿Y qué dice al final del capítulo 10 acerca de Israel? Pero acerca de Israel dice, y esta es una cita del Viejo Testamento, así como esta también. ¿Qué dice? Todo el día extendí mis manos, está hablando Dios, a un pueblo, Israel, rebelde y contradictorio. Esa es la terminación. Eso no lo tienen porque lo entregamos la sesión anterior. Esto sí lo tienen. Esta es la 1. Aquí empieza el capítulo 1. Entonces, una vez que aquí en el 10 dice que fue hallado por los gentiles, y acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, Pablo se hace unas preguntas un tanto angustiantes, como hebreo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A Israel, ¿lo ha desechado? Ya no, como en otras ocasiones, en ninguna manera. Y vean cómo justifica su respuesta de ninguna manera, con su testimonio personal. Y aquí tenemos la primera aplicación. Es importante testimoniar con nuestra vida lo que Jesús hace en los seres humanos. Dice, ¿ha desechado Dios en ninguna manera? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ahora sigue la explicación. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Y ahorita vamos a ver aquí una historia de Elías muy importante, porque Elías es un gran profeta y sin embargo llegó a estar tan frustrado, tan aislado y tan deprimido, que vean, aquí dice, ¿qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios? Elías, invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios a este profeta? Le dice, me he reservado 7,000 hombres, no es cierto que estés tan solo. Y ahí hay otra lección bíblica que nosotros podemos apreciar. Chicos, en nuestra experiencia, en nuestras sensaciones, en nuestra emotividad, en nuestros sentimientos, es probable que en algunas ocasiones nos sintamos un tanto desolados o abandonados, dejados de la mano de Dios. Pero no es cierto. La fidelidad de Dios no puede cambiar. La bondad y su misericordia siempre estarán presentes y se renuevan todos los días. Entonces son sensaciones que hasta un profeta de la altura, de la magnitud de Elías, puedes llegar a vivir. Pero la respuesta del Señor es, no es cierto que esté solo. Yo tengo, porque eso dice, Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era un ídolo. Bueno, vamos a ver la historia y ahorita regresamos porque nos quedamos en el versículo 4. Vean la historia. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo de Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y he aquí Yahvé que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Dios no estaba en el viento. Segunda, y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Tercero, y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, bueno, ten paciencia, Elías. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, y se repite, vean, el 10 es igualito con el 14, igualito. He sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios consuela a Elías, no puse todos los versos, lo pone a hacer determinadas tareas y le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Está en Primera de Reyes, capítulo 19. En este tiempo que aquí se narra, son tiempos en que la corrupción, el abandono de la fe, la idolatría de Israel eran tan grandes que Elías se lamentó ante Dios de ser el único israelita que quedaba. En realidad eran 7,000. Si alguna vez hubo un momento en que el Señor podría haber rechazado a su pueblo, pues a lo mejor podía haber sido este. Pero ahorita vamos a ver que no. Es un pacto eterno que tiene Dios con el pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver. Seguimos aquí. 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y vean, habla de un remanente que finalmente esos somos los cristianos dentro de la sociedad. Un remanente. Y vaya más adelante una reflexión sobre por qué no la generalidad. Ni siquiera el pueblo de Israel, toda la totalidad del pueblo, constituye gente salva. ¿Por qué se habla de un remanente? Bueno, eso es lo que vamos a ir explicando poco a poco más adelante. Tengan paciencia. Pero aquí habla que ese remanente ha sido escogido por gracia. Este es un tema de toda la carta de los Romanos, y si vamos a la carta de los Gálatas, el tema es recurrente. Y algo nos debe decir a todos el hecho de que Pablo lo esté tan insistentemente mencionando. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no sería gracia. De otra manera la obra pues ya no constituiría un mérito de salvación. Ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos son este remanente y son también
los gentiles que creyeron en Jesús. Dice, y los demás, esos son los remanentes, pero los demás fueron endurecidos. Y aquí se hace una reflexión de que Dios no es el que determina que tú te condenes, pero te suelta. Acuérdense que hay en Romanos 1 la idea de que los deja en sus concupiscencias. ¿Eso quieres? Pues está bien, pues. Eso es lo que pasa con ese endurecimiento. Aunque aquí da la idea en que Dios los endureció. Cuando nosotros hemos estado viendo, si quieren nos regresamos algo del 1, donde dice que Dios permite que suceda ese endurecimiento. Y bueno, si tú eliges tu propia condenación, allá tú. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto a su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿A qué se refiere esto? Se ha vuelto su convite en trampa y en red. Se ha vuelto eso que es tu sweet home, sweet, tu dulce hogar, lo que es tu seguridad, lo que es tu comodidad, lo que es tu confort. Eso sería tu convite, que se vuelva esas áreas a donde tú te sientes muy seguro, trampa y en red, en tropezadero y en retribución, si no tienes a Cristo, si no tienes Salvador. Y eso es lo que hicieron los judíos finalmente, a la hora de negar al Mesías, rechazar su salvación, porque ¿de qué arrepentimiento me vienes a estar hablando a mí si yo doy mis diezmos, vengo a hacer todas las ceremonias y rituales al templo, estoy más que excelente con Dios, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Y de qué necesito un Salvador? Y lo rechazaron. Se ha vuelto tu convite, tu serenidad, tu seguridad en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y sigue, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ya regresa después de esas citas Pablo a otra pregunta. Eso implica, vino Jesús y fue la roca con la que tropezaron. Pero ahora la pregunta es, bueno, sí, tropezaron. Yo mismo fui perseguidor de la iglesia de Cristo, me pongo en el lugar de Pablo. Pero tropezaron para caerse para siempre. Esa es la pregunta que sigue. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pero ahí implica una caída para siempre. Eso implica. Otra vez la misma respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera, jamás, no suceda así, nunca. Pero por su transgresión, vean, por toda esta negación del Mesías, por toda esa, no quiero la justicia de Dios, yo tengo mi justicia propia, por mis obras, por mis diezmos, por mi bondad, por las cosas que yo he traído al templo, por esas yo me salvo, y no por la fe en el Mesías. Entonces, dice, toda esa transgresión de los judíos, Dios la empleó para bien. Eso es lo que dice después. Vean, porque esto nos implica a ti y me implica a mí.
Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Qué fue lo bueno que salió de la transgresión de Israel, de la negación de su Mesías, de querer imponer "It's my way", su propio camino, su propia manera? Yo me voy a salvar a mi manera. Bueno, lo que provocó fue que Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, abriera las puertas a los gentiles y viniera a ser, según la promesa que estaba escrita desde antes de la fundación del mundo, pero que está en Génesis, Salvador de todas las familias de la tierra. Eso le dijo Dios a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de Abraham es Cristo. Eso ya lo conocimos en el Nuevo Testamento. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pablo es hebreo, él está buscando, anhelando, orando por la restauración plena de su pueblo. Ahorita todavía ni en 2019 podemos decir que esté plenamente restaurado el pueblo de Israel. Podemos decir, eso sí, que Dios ha sido fiel con su pueblo, porque ahí están, existen. Ya se acabó el imperio romano, ya se acabó el imperio griego, ya se acabó el imperio babilónico, ya se acabó el imperio asirio, ya se acabó el imperio de los egipcios, ya se acabaron todos, y a Israel ahí, pueblo minúsculo, sigue con sus tradiciones, sigue con su rodeado de guerras, rodeado de guerras, rodeado de enemigos mucho más poderosos, pero sigue como pueblo. Sí. Entonces es un testimonio. Israel es un país o un estado, un pueblo. Es un país pequeño, ¿verdad? muy pequeño, geográficamente reducido, también demográficamente en cuanto al número de población no son muchos. Y adentro de Israel está Belén, todo. Sí. Judea, ¿verdad? Hey. Sí. Y rodeado de musulmanes que quieren su desaparición, rodeado de países mucho más grandes y poderosos que quisieran verlo, que no existiera, y sin embargo ahí está. Ese es un misterio enfrente de tus ojos, enfrente de tu vista, sobre el pacto que ahorita vamos a ver que Dios ha hecho. Ese es un milagro de Dios. Bueno, nunca había habido un tiempo, ni lo habrá, en el que toda la nación fuera fiel a Dios. Si has pensado en alguna vez que Dios eligió al pueblo de Israel porque ¡ay, qué fiel y cuán buenos son! Bueno, quítate ese idilio de la cabeza y ve que ha sido un remanente siempre. Siempre ha habido un remanente de gente fiel. Pero nunca ha sido así como que todo. No había olvidado su lealtad ni falseado su fe, solo el remanente. Vamos a ver ciertas historias que están en Primera de Samuel y en un salmo. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Yahvé, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados le hemos aumentado todavía que pedimos que nos hagas un rey. Pero lo voy a leer como está. Porque a todos nuestros pecados cotidianos, normales, avaricia, mentira y todo lo que caracteriza la vida de los humanos,
dicen estos, hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros, porque eso le fueron a pedir a Samuel. Y Samuel le dijo, bueno, pues si nosotros tenemos un rey, nuestro rey es Dios. No, pero nosotros queremos un rey como lo tienen los de Egipto, como los que tienen en Siria, como los que tienen en el Líbano. Y Samuel respondió al pueblo cuando le fueron a decir eso, de que orara por ellos. No teman, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Yahvé, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y ahora vean, porque Dios no desamparará a su pueblo, porque qué buenos son ustedes y qué fieles. Fíjense, ¿por qué sí? No, por eso no. Por su grande nombre, porque Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. Entonces es por su nombre, es por su gloria. La fidelidad de Dios no está sujeta a nuestro desempeño. Si la fidelidad de Dios para darnos su misericordia todos los días estuviera sujeta a nuestra santidad, a nuestro gran desempeño, y que somos hijos de luz y que caminamos con toda pureza, estaríamos fritos. Dios lo hace por su gracia y por su naturaleza, que así es por su nombre y por su gloria. Bueno, eso no quiere decir que bajemos la guardia y que no nos desempeñemos en el más alto nivel posible de nuestro desempeño espiritual delante de Él. Eso no debe implicar relajar o de poner nuestra actitud de compromiso con la santidad de Dios. Pero hay que saber que lo que está en el fondo y lo que en realidad nos sostiene es su fidelidad eterna. Para quienes han aceptado a Jesús, en nuestro caso, y para los judíos, porque son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con ellos fue el compromiso. Más adelante vienen remembranzas acerca de ellos. Vamos a leer algo del Salmo 94. Dice, porque no abandonará Yahvé a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Aquí están unos versos de Pablo, donde dice que él es hebreo, pero ya no los voy a leer porque ustedes saben con mucha profundidad que estos versos pues indican un testimonio de Pablo acerca de sí mismo y de que él era hebreo de hebreos, fariseo, celoso de Dios, y todo eso lo tengo ahora por basura, porque lo he cambiado por la fe en mi Salvador. Eso está en Filipenses 3. Si quieren ver el testimonio de Pablo acerca de qué cosa era en cuanto a tradiciones, en cuanto a seguimiento de la religión judía, y cómo rompió con todo eso para convertirse al sencillo, profundo y salvador evangelio de Jesús. Ahí en Filipenses 3, léanlo, esa parte desde el 1 hasta como el 10, ahí les quedará claro. Aquí lo hemos puesto ya, por eso no lo quiero leer. Así que solito nosotros nos perjudicamos al pedir un rey como un presidente. En el caso de nosotros, bueno, ya somos como productos de la historia ya muy consolidada de un país que nosotros no hicimos. Pero en el caso de los hebreos tenían un rey que era Dios mismo. Tenían unas leyes era un consejo que eran su palabra, anciano, y tenían un consejo
Tenían un consejo que era el Sanedrín. Había un sumo sacerdote como intermediario, pero como rey era el propio Dios. Era una teocracia. Dios en el centro del poder y en el centro de la vida social. Lo más por envidiosos entonces, porque los Pero demás ellos por tenían imitadores. Sí. En el pecado llevamos la penitencia. Bueno, Están deseando siempre lo de los otros. vamos a leer estas. Dice, ningún pueblo o familia o iglesia se salva en masa. Si piensan que por ir a la iglesia católica se van a salvar todos o a condenar todos, nunca es en masa. O porque vengan aquí, o como a una congregación a donde nosotros íbamos. Si vienes aquí a Calvary, pues ya la hiciste. Ya eso quiere decir que Dios te salvó. Ni te predicaré el evangelio, ni llegarás al tribunal a comparecer, al tribunal de la gracia de Dios, a comparecer por tus pecados, a buscar la reconciliación, la justicia de la cruz y a llenar tu corazón de gracia por la fe en Jesús. Ya no necesitas, con que vengas, ya está hecho. No, fíjense lo que dice aquí. La relación con Dios es algo personal e individual. No te fíes en que porque seas hijo de cristianos, ya eres salvo y cristiano. Cada uno tiene que darle a Dios su corazón y rendirle su vida a Cristo. Una persona no se salva por pertenecer a una familia o a una iglesia por medio de una justicia y salvación que ha heredado de sus antepasados. El remanente está formado por personas individuales que ha decidido personalmente entrar en relación con Dios, ser partes del reino de Dios. Y ahí están, vean estas hojas de Juan, acá en esta parte. Dice que los que no nacen de nuevo no pueden ver, primero dice que no pueden ver el reino de Dios. Aquí dice, no puede ver. Y ya después que este amigo contradijo, bueno, Jesús le dijo que no pueden entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Entonces no puedes ni ver y menos entrar. Hay que nacer de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en el Salvador. Cuando eso sucede, ya no quiero regresar a la flechita. Cuando el Evangelio de Cristo encarna en tu vida, el hecho mágico, un rayo de luz, Dios hará descender para darte nueva vida. Y ahí están. Si quieres pasar hoy, Pati, es el tiempo de salvación. Y si quieres aplazarlo, también. Vamos a ver estos. Cuando no tenemos respuestas o las tenemos al estilo de los judíos, llega a pasar que se endurezca tu corazón, que tu entendimiento se entenebrezca y tu conciencia se cauterice. La mente de la masa del pueblo de Israel se volvió insensible. Ya no pudo oír ni sentir la llamada de Dios. Esto le puede suceder a cualquier persona. Si persiste en no hacer caso a la llamada de Dios, a su evangelio, se puede hacer insensible. Deja de percibir la gravedad del pecado, no es para tanto. Y el atractivo de la verdad de Dios. Pero en este caso, Dios ha sacado provecho de la insensibilidad de Israel
pues su rechazo del Mesías y de su evangelio abrió la puerta a los gentiles. Han entrado por la puerta de la fe y la confianza en el amor de Dios. Vean aquí lo que dice Deuteronomio y un pedacito de Isaías, del 29 al 10, al 29:10 al 13. Primero, Deuteronomio. Pero hasta hoy, Dios no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Porque Dios derramó sobre todos vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Fíjense en esto. Si no buscas saber que Dios abra tu corazón para entender su evangelio, puede pasar esto. Dice: toda visión será como palabras de libro sellado. Pero si yo aquí tengo mi Biblia, dice: el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, a ver, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque no le entiendo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahora vean este agregado. Es impresionante las cosas por las que suceden este ocultamiento. Aquí dice: y su temor de mí, está hablando Dios. Ya dijo que no está su corazón, que está lejos. Sus labios sí, su boca sí, pero su corazón no está lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El evangelio y la llamada de Dios es sencilla. Y Dios te está llamando a que fortalezcas tu vida, tu relación, a que vuelvas a nacer por vía del Espíritu y su palabra, y que podamos seguir a nuestro Salvador. Seguimos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo, ahora ya hablando directamente con nosotros. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos algunos. Vean, todo el pensamiento de Pablo está en la salvación. Sean judíos, sean gentiles, sálvense, reconcíliense. Por eso aquí nuestro llamado tampoco puede ser reconcíliate. Aunque me pueden decir como Sarita, yo estoy bien reconciliada. Bueno, salvos, hacer salvos algunos de ellos. 15. Porque si su exclusión, el que hayan quedado fuera del evangelio de seguir a Cristo y estén ahora todavía desperdigados en el mundo, bueno, pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Porque ellos no han dejado de ser el pueblo de Dios. Eso lo agrego yo. Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, las primicias ahí en un libro de la ley, en Números, se trata de lo siguiente. Porque ahí no se refiere a primicias de frutos cuando tú cosechas, sino se refiere
a que cuando iban a hacer pan, el primer pan del amasijo que sacaran, esa era la primicia, lo tenían que ofrecer a Dios. Este es para ti. Y ese ofrecimiento del primer pan hacía que automáticamente el amasijo, toda la masa que tenían para hacer los múltiples panes, quedara bendito, santificado, bendecido por Dios. Esa es la idea. Entonces, que está en Números, en el libro de Números, dice: si las primicias son santas, ese pancito, también lo es la masa restante, la de todos los demás panes. Y si la raíz es santa, aquí de plano está hablando la raíz del pueblo hebreo, es Abraham. Y más abajo, si ven, habla de un olivo. El olivo representa al Espíritu Santo. ¿Por qué representa al Espíritu Santo? Porque ¿qué se saca del olivo? El aceite. Y el aceite representa el fortalecimiento y la santificación del Espíritu. Entonces, a eso se está refiriendo. Esta es una metáfora. Las raíces, entonces, es como si hiciéramos un dibujo. Las raíces de este árbol son Abraham. Y si le quieren seguir, pues